en la reducción de emisiones de todo el mundo en las siguientes décadas, y el gran reto es que no deberíamos de pasarnos, y acá está la línea color mostaza, muy abajo, o sea, una línea que se requiere medidas muy agresivas. Esa línea color mostaza nos llevaría probablemente a que no se rebasaran los 450 partes por millón de dióxido de carbono equivalente en la atmósfera. Equivalente porque es una combinación, es una ponderación de los diferentes gases de efecto invernadero. Pero a 450 partes por millón corresponde una probabilidad del 50% de que la temperatura promedio del planeta no rebasara los 2 grados centígrados. Entonces ni siquiera pudiéramos tener la gran certidumbre que si no nos pasamos de 450 no lleguemos a pasar de 2 grados. Entonces las noticias no son malas, son pésimas, hay mucho por hacer. Luego, estos sí son proyecciones históricas, y lo que tienen ahí del lado derecho, que dice B1, A1T, B2, etcétera, ya se están convirtiendo en escenarios clásicos de modelación y pronóstico que hacen los grupos científicos de todo el mundo, en donde ellos estiman, dependiendo del ritmo de crecimiento de las emisiones contaminantes, cuáles serían las bandas estimadas de incremento de la temperatura del planeta. Y por supuesto, muchos de los escenarios que pudiera uno considerar como realistas y altamente probables según las tendencias actuales, incluyendo algunos esfuerzos que empiezan a aparecer en el horizonte de la diplomacia internacional, de cualquier manera nos llevarían a líneas de crecimiento relativamente acelerados. Esta gráfica tiene más información, pero lo importante aquí que es, tenemos verticalmente en las columnas diferentes aspectos o diferentes áreas en donde sabemos que habrá impactos del cambio climático, la alimentación, el agua, los ecosistemas, etc. Y lo que tenemos de arriba hacia abajo en el eje de las Y's es precisamente un incremento cada vez mayor de la temperatura. En otras palabras, en cada uno de esos temas, en la medida que bajamos, vemos impactos más severos que están asociados a temperaturas cada vez mayores. Entonces, la presentación la vamos a dejar completa para que se comparta, pero lo que les quiero decir es que escenarios de 3, 4 y por supuesto 5 grados de incremento promedio de la temperatura harían ya muy difícil, muy poco viable la vida y las condiciones de los ecosistemas y la biodiversidad y de las sociedades y de las poblaciones humanas, tal como lo conocemos hoy en día. Bueno, en los últimos años todos estos grandes desastres han tenido enormes implicaciones y costos económicos. Nos comentaba la doctora Estela Gutiérrez, citaba al doctor Nick Stern, economista británico, que ha habido un esfuerzo en los últimos años por intentar cuantificar en términos monetarios los impactos económicos del cambio climático. ¿Por qué? Porque Stern nos dice, y otras personas también, que si bien pareciera que requerimos de muchos, no millones, billones de dólares en inversión, tanto para reducir emisiones como para adaptarnos, sería muchas veces más costoso el que nosotros no lo hiciéramos como sociedad humana, porque en vez de que tuviéramos que invertir 2, 3 o no más del 5% del Producto Interno Bruto de la riqueza del mundo, pues sería seguramente necesario, si no actuamos con rapidez, con oportunidad, esto va a incrementarse a 10, 15 o más por ciento de toda la riqueza que hay en el mundo. Entonces, pareciera desde ese punto de vista que no hay mucho que pensar. Lo que hay que hacer es cambiar esquemas de decisión, de gobierno, de prioridades, de intereses de manera acelerada para que podamos empezar a implementar las medidas requeridas. Ya uno de los últimos datos que doy, esto de los desastres, casi 2,000 millones de dólares nos costó en el periodo 97-98 esa condición del niño, de un niño fuerte que tuvimos en esa época y que tuvimos una serie de problemas por todo el país. Ya mencionaba yo, hay una serie de evaluaciones cada vez más refinadas de los impactos a la economía, a la pesca, al turismo, a las poblaciones, la reconstrucción de infraestructura dañada, etcétera, etcétera. Ustedes ya lo decía,
sabemos, lo están todavía viviendo, están recuperándose de los tremendos impactos del huracán del año pasado, y son muchas las formas, muchas las manifestaciones de los impactos del cambio climático, y ahora vamos a ver algunos de ellos con un poquito más de detalle, pero solo como una primera lista. Desde luego que el cambio climático está originando y va a originar fuertes impactos en la agricultura, en la pesca, incendios, mamíferos, biodiversidad en general, salud, etc. Ahora, es evidente que, me regreso con sí, es evidente que pensemos por un momento lo siguiente. Cuando hablamos de las causas del cambio climático, estas emisiones de gases de efecto invernadero en todo el mundo, al planeta le da exactamente lo mismo si las emisiones de las que hablamos es de alguien que está fumando un cigarro en Nueva Zelanda, o alguien que está manejando un auto en Alaska, o alguien que está deforestando un pedazo de bosque en Coahuila. Da lo mismo, todas las emisiones eventualmente contribuyen a que se vayan acumulando en la atmósfera y contribuyen al efecto invernadero. Sin embargo, lo que es completamente diferente es la cuestión de cómo se sienten los impactos y cómo debemos de evaluar precisamente esos impactos. El incremento de la temperatura en términos generales puede tener muy diversos resultados dependiendo de la geografía, las latitudes, las altitudes en donde estemos analizando este problema. Por tanto, la gran agenda de la adaptación al cambio climático es de naturaleza local. Y no solo local a nivel de continentes o incluso de países. Tenemos el gran reto, y se está haciendo ya a través de los programas estatales de cambio climático, al rato hablamos de ellos, y ustedes aquí en Nuevo León están claramente en un liderazgo a nivel nacional. No lo digo porque esté Fernando aquí, es cierto. Tendrán entonces que identificar con esfuerzos de modelación y pronósticos y escenarios climáticos futuros muy refinados, cómo esos escenarios y esos pronósticos en donde se espera ciertos incrementos en la temperatura, ciertos incrementos o decrementos en precipitación, cómo se cruza eso con una matriz productiva y de biodiversidad propia del estado de Nuevo León y también en muchos casos propia de la ciudad de Monterrey. Ese es el gran reto de una sofisticación muy grande desde el punto de vista científico, pero que se está avanzando poco a poco porque los planes de gobierno, tanto a nivel estatal como federal, de todos los grandes sectores, agricultura, energía, pesca y otros, no puede continuar indefinidamente hacia el futuro como si no hubiera cambio climático. Tenemos que empezar a repensar, rediseñar las decisiones sobre infraestructura, asentamientos humanos, vivienda, hoteles en las costas, en las montañas, etcétera, etcétera. Ya no podemos continuar como si no estuviera ocurriendo este tipo de fenómenos. Dentro de los esfuerzos del gobierno federal hay un programa especial de cambio climático, hay también un grupo de trabajo sobre adaptación. Nuestro colega aquí de la Autónoma de Nuevo León, Germán González, estuvo liderando también, entre otras cosas, esfuerzos en el área de adaptación. Estas son algunas de las áreas en las cuales está poco a poco, digamos, de abajo hacia arriba, como dicen, bottom up, se están identificando la información detallada que permita armar una estrategia nacional de adaptación al cambio climático. ¿Cuáles son las regiones más importantes, las más vulnerables, las más susceptibles a una serie de cuestiones que vamos a ver en un momento? Y los ejemplos que les voy a dar, paso a la segunda parte de mi presentación, voy a tratar de irme más rápido, o muy rápido. Vamos a hablar un poquito, así una pasada muy rápida de esta situación de agua, agricultura, biodiversidad y salud en México. ¿Qué conocemos? ¿Qué pudiera pasar o qué está pasando ya en nuestro país? Bien, en términos de agua, es evidente que tenemos probablemente el problema más grave de todos y que por supuesto tiene repercusiones a su vez en otros temas. Pero el agua, independientemente del cambio climático, en nuestro país está distribuida de manera no homogénea. Todo el centro y especialmente el norte y el noroeste del país son lugares en donde hay escasez de agua, hay procesos de desertificación y hay una serie de procesos normales en las poblaciones humanas con el crecimiento poblacional que continuamos experimentando, aunque sea a tasas menores que en décadas pasadas. Se va incrementando la llamada presión sobre el recurso hídrico. Y la mala noticia es que
justamente cuando vemos sitios como Tijuana, como Mexicali, este tipo de ciudades grandes del noroeste del país, se está dando crecimiento poblacional más o menos acelerado que incrementa la demanda por el uso del recurso agua, pero además es en sitios en donde ya los mantos acuíferos están muy agotados, están muy deprimidos y con mucho la tasa de extracción de los acuíferos es mucho mayor que la tasa de recarga. Entonces se suman elementos antropogénicos como el incremento poblacional, la urbanización, etcétera. En algunos casos el incremento de actividades agrícolas, la falta de tecnificación, con otros procesos digamos, estructurales de mayor dimensión temporal, como son el agotamiento paulatino que ya se está dando de los acuíferos. Y por supuesto también el que el agua se usa en México, sobre todo en el sector agrícola, de manera muy ineficiente. Entonces, cuando vamos a pasar a la agenda de adaptación, cómo adaptarnos a los impactos del cambio climático, vamos a ver que en muchos de los casos no hay que inventar cosas nuevas. Hay que empezar a hacer, a desplegar, a intensificar, a volver como norma lo que en otros momentos a nivel conceptual se consideraba como buenas prácticas o prácticas deseables de la sustentabilidad. Bueno, ahora va a ser indispensable que se conviertan en la norma, en el estándar de prácticas, por ejemplo, el manejo del agua, porque de otra manera vamos a acelerar este tipo de problemas. Ya mencionaba yo que la repartición, la distribución del agua es muy inequitativa en diferentes partes del país. También sabemos que hay un gran contraste en cuanto en el sureste, digo, esto es paradójico, es casi, si no fuera tan serio, sería, creo que triste, es la situación de que justo en el sureste del país, en donde hay acuíferos, sino intactos en términos de sus características de pureza y de conservación, sí, muchos acuíferos aún están en un estado razonable de conservación, al menos en algunas partes del sureste, y es ahí donde hay patrones de incremento en la precipitación. Donde tenemos agua, llueve más, donde hay procesos de sequía, cada vez llueve menos, aumenta la temperatura que además de la atmósfera, que además con eso se pierde la humedad relativa del suelo, hay más evaporación, y esto exacerba los procesos de sequía una vez más. Bueno, me voy a ir más rápido, ya voy a pasar esta parte del agua, y bueno, esta es la última lámina que muestro. Una comparación, aunque no se alcancen a leer las letras, lo importante es lo siguiente. Lo que tenemos en el mapa de la izquierda es una situación actual en donde los colores entre más intensos o más rojos son, hay una situación más crítica de disponibilidad del agua. Y las proyecciones, por ejemplo, al 2030, que se han hecho con ejercicios de modelación que ha comisionado el INE, nos muestran una clara tendencia de oscurecimiento del mapa, esto es, que aumenta la extensión en la cual las condiciones de disponibilidad de agua son críticas. Esta es la tendencia hacia donde vamos. Y un comentario de otro estudio, ahora con respecto a la elevación del nivel del mar. Son varias las zonas del país, muy especialmente el Golfo de México, los estados de Tamaulipas, Tabasco y también en la península de Yucatán, Quintana Roo, Campeche, etcétera, en donde hay zonas de altísima vulnerabilidad por la elevación que se está dando al nivel del mar, la intrusión de aguas salinas que contamina cuerpos de agua, la desaparición de playas y una serie de problemas económicos que vienen con